Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, iniciando el mes de septiembre. Faltan desde hoy 4 meses para culminar el 2020, un año, créanme, para la historia sin lugar a dudas. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la información actualizada de lo que pasa en el mundo. Me acompaña, como cada día de lunes a viernes, mi colega Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido al primer día del mes de septiembre. Así es, tal cual lo mencionás, Estela, bienvenida a vos también y a todo nuestro gran equipo de trabajo que a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta trabaja mancomunadamente para informar a todo el mundo. Comenzamos este mes de septiembre, como bien decís, y es el mes de la primavera que va a estar quizás truncada en algunos lugares del mundo en donde no podamos reunirnos, sobre todo la juventud que tanto anhela este día del estudiante en muchos países, este día en donde cambiamos y salimos del invierno y entramos en la estación más linda del año, más signada por el amor, quizás. Esto va a ser relativo seguramente en función de la salud pública y su evolución. Nosotros, mientras tanto, seguimos informando. Comenzamos de esta manera, Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. El rechazo al barbijo une a los antivacuna y a los neonazis en Berlín, que realizan marchas en contra del uso del tapabocas y el distanciamiento social. Lo que llama la atención es lo incompatible de los grupos, desde apodados ciudadanos librepensadores, familias con niños pequeños, hasta grupos de extrema derecha que usan el virus para captar nuevos adeptos. Lo que resulta curioso una vez más es lo variopinto del perfil de los manifestantes, a los que definitivamente no los une el amor ni tampoco el espanto, sino en algunos casos el hartazgo que imponen las limitaciones absolutamente nimias si se las compara con Latinoamérica con extensas cuarentenas, o en otros puntos al oportunismo, dado que la pandemia sirve de excusa para encolumnar a nuevos miembros en sus grupos de extrema derecha. Así, en los últimos días y bajo el lema Festival de la Libertad y la Paz, se dieron cita en la puerta de Brandeburgo, según la policía, 30.000 personas que poco tienen en común, ideologías y pensamientos en algunos casos incompatibles e irreconciliables. Conexión Mundial es México. Aquí México. La planilla de Dulce María Sauri no alcanza mayoría calificada para presidencia de Cámara de Diputados. Laura Rojas continúa como presidenta de la Cámara de Diputados hasta el 5 de septiembre próximo. Sigo vivo, dice Fernández Noroña tras el freno a Dulce María Sauri. El petista tuiteó luego de que fracasara el intento para que la priista Dulce María Sauri presidiera la Cámara de Diputados. Se reducirá la producción de flor de cempasúchil por pandemia. Baja expectativa de venta debido a que se prevé poca o nula actividad en el Día de Muertos. La prueba de la vacuna por la que México ha apostado se llevará a cabo a partir de mañana en Estados Unidos. Comienza el ensayo masivo. México llega a 599.560 casos confirmados. Suman 64.414 muertes por COVID. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Aquí Perú. El Ministerio de Salud informó que a la fecha a nivel nacional se registró 28.788 fallecidos y 647.166 contagios con COVID-19. Si se compara las cifras de hoy y ayer, se observa que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 7.731 nuevos casos positivos y que ocurrieron 181 nuevos decesos.
Más de 100.000 personas fueron intervenidas en agosto por vulnerar el estado de emergencia debido al nuevo coronavirus, según informó el jefe de la 9ª Macrorregión Sur de la Policía Nacional, general Víctor Sanabria. El Seguro Social de Salud registró una disminución en los casos de contagios y en la tasa de positividad de COVID-19 en todos los grupos etarios en la tercera semana de agosto, luego que en las 2 primeras semanas de este mes se registrara un incremento del 17% en los casos de jóvenes entre 18 y 29 años. Soy María Quilena Vidal en Conexión Mundial, AIR, Perú. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí, Bolivia. La presidenta del Estado se estrelló contra el candidato Carlos Mesa por no pronunciarse sobre los presuntos abusos en contra de las menores de edad cometidos por el exmandatario Evo Morales. ¿Dónde está don Carlos Mesa, que no sale a reclamar por estos delitos de pedofilia como si no tuviera una familia que defender? Eso es vergonzoso, sostuvo la presidenta. Mientras tanto, Morales revela en su libro que el presidente de los empresarios de Bolivia le ofreció apoyo antes de renunciar. Esta revelación se encuentra en el libro que acaba de publicar titulado Volveremos y seremos millones. La alianza política Juntos, a través de una nota remitida al Tribunal Supremo Electoral, solicitó el alejamiento de al menos 60 funcionarios por posibles nexos con la manipulación dolosa de los resultados de las elecciones del 2019 y que activó el caso fraude en estrados judiciales. La difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña se abre este domingo 6 de septiembre y concluye el miércoles 14 de octubre, de cara a las elecciones generales 2020 que se realizarán el domingo 18 de octubre. La mayor parte de esa actividad, como nunca antes, estará dirigida al soporte tecnológico de las redes sociales y a las conexiones virtuales que puedan conseguir. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la escalada militar en Gaza. El movimiento islamista palestino Hamás y las autoridades israelíes anunciaron este lunes por la noche un acuerdo para poner fin a casi un mes de escalada casi diaria en la franja de Gaza y sus inmediaciones. Desde el 6 de agosto, el ejército israelí bombardea casi todas las noches la franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios e incluso disparos de cohetes desde el territorio palestino hacia Israel. Los palestinos quieren la ampliación de una zona industrial en Gaza y un aumento de los permisos para que los trabajadores puedan ir a trabajar a Israel. El año pasado, la nación hebrea concedió unos 5.000 permisos de trabajo a los gazatíes y Hamás quiere duplicar esta cifra en cuanto termine la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Canadá. Aquí, Canadá, más de 80 estudiantes en la ciudad de Quebec fueron aislados después de que se confirmaran 3 casos de COVID-19 en 2 escuelas secundarias, según informó la Agencia Local de Salud Pública. Son en total 81 alumnos quienes empezaron a cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria desde el pasado 28 de agosto. Continuando con noticias relacionadas con la COVID-19, Starbucks Canadá indicó que comenzará a exigir a los clientes que usen tapabocas o mascarillas mientras estén en sus cafés a partir del 14 de septiembre. Starbucks ha indicado que se trata de la política cuyo objetivo es detener la propagación de COVID-19, así como lo han empezado a hacer otras compañías en todo Canadá. Y finalmente, aquí en Canadá hay 128.948 casos positivos de COVID-19 hasta el momento, mientras que el número de fallecidos llega ya a 9.126. Soy José Augusto Marín en Conexión Mundial desde AIR, Canadá. Informativo Conexión Mundial. Aquí Venezuela. Durante el fin de semana se registró el fallecimiento de 9 profesionales del personal de la salud a causa del COVID-19, con lo que la cifra en el sector médico asistencial se elevó a 114 defunciones. Al menos 24 partidos políticos de oposición reafirmaron que no participarán en las elecciones parlamentarias
fijadas para el próximo 6 de diciembre, instando a los líderes opositores a deponer sus diferencias e intereses personales. El Ejecutivo Nacional reportó 860 casos nuevos y 5 fallecidos a causa del COVID-19, para un total de 46.728 contagios y 386 defunciones a nivel nacional. El presidente Nicolás Maduro anunció que está preparando un decreto presidencial para iniciar e impulsar un proceso de reconciliación y reencuentro nacional que permitirá un diálogo profundo entre todos los sectores del país. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial es Chile. Aquí Chile, en el balance mundial sobre la pandemia de COVID-19 que realiza la agencia francesa de prensa AFP, con datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, Chile aparece por primera vez como uno de los países con mayor tasa de mortalidad, 59 decesos por cada 100.000 habitantes, siendo superados solamente por Perú, Bélgica, España y Reino Unido, este último con 61 decesos por cada 100.000 habitantes. De otro lado, el Ministerio de Salud informó en su último reporte que se registraron más de 1.700 nuevos infectados de coronavirus y 45 personas fallecidas, lo que significa que el país superó los 411.000 contagios, de los cuales 16.558 son pacientes activos, mientras que la cifra de muertos a causa del virus llegó a los 11.289. Entre tanto, 7 comunas avanzarán a la tercera de las 5 etapas del plan de desconfinamiento del gobierno chileno, en las que se permitirá la apertura de terrazas de restaurantes en estas zonas. Además, las personas pueden moverse libremente durante toda la semana y puede haber reuniones de hasta 50 personas en lugares públicos. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile. Reabrió la Bienal de Venecia con una muestra sobre la historia de la institución y la del siglo XX. El Encuentro Italiano del Arte propone una edición excepcional durante la pandemia, con una exhibición realizada por 6 de sus históricos curadores, en la que se mira a sí misma a modo de construir un relato del arte moderno y contemporáneo. Pese a las postergaciones de 2 ediciones por la emergencia sanitaria, la Bienal de Venecia inauguró Las Musas Inquietas en el pabellón central de los Giardini en Italia. La Bienal de Venecia frente a la historia, su título completo, significa la primera muestra que cuenta con la mirada y el trabajo curatorial de los 6 directores de la Bienal en distintas disciplinas: arte, arquitectura, cine, teatro, música y danza. Seguimos informando. Uno de los capitales más importantes en el siglo XXI es la información, veraz y precisa. Conexión Mundial es España. Aquí España, parte de los trabajadores de una residencia de mayores en Benalúa, Granada, en la que se ha detectado un brote con 12 positivos, se han confinado de manera voluntaria con los ancianos para minimizar el riesgo de contagios y garantizar una prestación del servicio en las mejores condiciones. Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, la residencia de mayores Fardes, de gestión privada y con 36 usuarios, tiene un brote con 12 positivos en coronavirus, 11 residentes y una trabajadora que no han requerido hospitalización. Se trata de un brote por el que la Junta de Andalucía ha activado el plan especial de contingencias y que ha provocado que parte del personal del centro permanezca confinado en las instalaciones. Yo soy David Sánchez desde Villaverde FM en Conexión Mundial, AIR, España. Aquí Ecuador. Las Fuerzas Armadas encontraron la mañana del domingo 30 de agosto del 2020 un campamento en la provincia de Sucumbíos, perteneciente a un posible grupo irregular colombiano. En el lugar, cerca de la frontera, habían carpas, camas y otros objetos logísticos. Así lo confirma Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Por lo que se conoce, se denomina uno de los grupos comandos de la frontera y son elementos disidentes y que pertenecen a Colombia, que en búsqueda probablemente de refugio tratan de infiltrarse en el territorio ecuatoriano. Los militares hallaron el sitio durante un patrullaje por la zona limítrofe.
Parte del operativo Coraza. Las autoridades investigan si el asentamiento tiene relación con otro campamento descubierto en días pasados. Luis Lara, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuenta que el 27 de agosto el ejército encontró pertenencias de un grupo subversivo que respondería al nombre de Comandos de Frontera. A orillas del río Putumayo, fronterizo con el vecino país, los irregulares habrían armado tiendas de campaña para pernoctar y planificar sus operaciones. Las operaciones se ejecutan y se intensifican sobre la base de la información de inteligencia. Y es así que aproximadamente el 25 de agosto iniciaron las operaciones en el área desde Puerto Rodríguez hacia el sector de la Concepción. En este sitio había armamentos, municiones, uniformes de camuflaje y folletos. Los campamentos se utilizan temporalmente para descansar y recobrar energías antes de movilizarse por la selva. Al ser una zona irregular, los presuntos guerrilleros transitan por el territorio de los dos países. Al detectar la presencia del ejército colombiano, los subversivos huyeron a la base, pero hacia el lado ecuatoriano. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR Ecuador. Conexión Mundial al aire. Aquí Londres. El gobierno británico ha anunciado que pagará a las personas de bajos recursos que den positivo por coronavirus mientras hacen la cuarentena. Los últimos planes del primer ministro británico para combatir la pandemia han sido revelados esta semana. Reino Unido ha apostado por incentivar a las personas que dan positivo por el virus a que se queden en casa mediante un pago que se realizará el gobierno. Las personas que se beneficien de esto recibirán 182 libras por un periodo de aislamiento de 14 días. Sin embargo, este recurso solo se pagará a las personas de bajos salarios que vivan en áreas donde se hayan disparado los contagios por el virus. Con esto, el gobierno espera garantizar que las personas puedan permitirse perder esos días de trabajo. Soy Eduard Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde AIR, Londres. Conexión Mundial es Colombia. Colombia. Aquí Colombia. Desempleo en este país volvió a superar el 20% en julio. Según el DANE, en el país se viene reduciendo la pérdida de puestos de trabajo. No obstante, en julio se destruyeron 4,1 millones de empleos. La reactivación es clave para recuperar el mercado laboral. El desempleo en Colombia sigue afectando a millones de ciudadanos, aunque su impacto se ha venido reduciendo al tiempo que el país reabre la economía. La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 20,2% en julio de 2020, al comparar la cifra con la registrada en julio de 2019. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, resaltó que el crecimiento en la tasa de 9,5 puntos, sin embargo, fue inferior a la variación vista en junio de 2019 y 2020, cuando creció 10,4 puntos. Según el DANE, en el séptimo mes del año hubo 4,1 millones de personas ocupadas menos que las que habían en igual periodo de 2019, la menor variación desde marzo, para un total de 17,9 millones de personas, 1,9 millones de desocupados más, para un total de 4,5 millones y 2,7 millones adicionales de personas consideradas inactivas, para un total de 17,3 millones. Sobre este último grupo, Oviedo señaló que la mayoría fueron mujeres. 1,9 millones de los nuevos inactivos son mujeres frente a 900.000 hombres. El género femenino, en su mayoría, al salir del mercado laboral, se ha dedicado a los oficios del hogar. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial. Un feliz día para todos. El Instituto Nacional de Salud reportó 7.230 casos de coronavirus en el país para un total de 615.168 contagios en las últimas horas, de los cuales 134.074 permanecen activos. El reporte también indicó que otras 299 personas fallecieron por el virus COVID-19 en el país. La tasa de desempleo en Colombia en el mes de julio fue de el 20.2%, cifra que es 9.5% mayor a la registrada un año atrás, así lo informó el DANE. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
decidió darle la razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y enviar el expediente del proceso por manipulación de testigos a la Fiscalía. Los abogados del expresidente están pidiendo a la Corte que estudie uno a uno los casos porque cada caso necesita de una respuesta individual, argumentan los defensores. Desde AIR Colombia, en los estudios de Radio 10 de Marzo, para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. El premier japonés agradeció a Trump el apoyo bilateral y le explica su decisión de renunciar. Shinzo Abe mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le agradeció su cooperación en iniciativas bilaterales y le explicó su decisión de abandonar el cargo. Durante la charla telefónica, ambos líderes repasaron las iniciativas que impulsaron conjuntamente y trataron otros temas como la respuesta a la pandemia, dijo el ministro portavoz del Ejecutivo. El líder conservador nipón de 65 años anunció el viernes pasado que renunciará como jefe de gobierno por razones de salud, aunque su salida solo se hará efectiva cuando sea elegido su sucesor entre las filas del gobernante Partido Liberal Democrático, en un procedimiento aún por definir. El contacto se origina ahora desde los Estados Unidos. Aquí, Estados Unidos. El país sobrepasó este lunes los 6 millones de contagios del COVID-19, una cifra que representa un cuarto de los más de 25 millones de casos registrados en el mundo. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, hasta ahora Estados Unidos registra al menos 6.002.615 contagios y 183.203 muertes relacionadas con la pandemia. Mientras los contagios siguen aumentando en el país, la coordinadora de la Casa Blanca contra el coronavirus, Deborah Birx, exhortó a la población a no bajar la guardia y a continuar con las precauciones estipuladas como el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento social. Hagan lo correcto hoy, porque si hacemos lo correcto hoy estaremos en otoño con muchos menos casos, dijo Birx. Y a pesar que la última sesión del mes tuvo resultados mixtos, el índice del Dow Jones ha completado su mejor mes desde 1984. Hace apenas una semana el índice recuperaba sus posiciones anteriores en la crisis provocada por la pandemia y volvía a superar los 28.000 puntos. Al cierre de hoy el Dow Jones se sitúa por encima de los 24.430 puntos. Otros dos indicadores, el Nasdaq y el S&P 500, también han registrado un mes de agosto memorable, en el que ambos superaron sus cuotas históricas. El Nasdaq volvió a ganar hoy casi un punto para batir una vez más su propio récord, situándose por encima de los 11.775 puntos. El S&P 500 perdió 2 décimas y se sitúa ligeramente por debajo de su máximo récord también alcanzado en el mes de agosto. Y el candidato demócrata ha rechazado las acusaciones de Trump, que lo ha calificado de débil y ha intentado presentarlo como un títere de la izquierda radical que está fomentando el caos y el desorden en el país. Joe Biden refutó las acusaciones de Donald Trump, que dijo que el demócrata sería un líder débil, y respondió a los ataques del presidente diciendo que es Trump el responsable de la reanudación de los enfrentamientos violentos en algunas ciudades del país. El discurso del nominado demócrata a la presidencia se produce después de que Trump y los republicanos lo atacaran la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana y tras el atizamiento de la violencia en Portland, Oregón y Kenosha, Wisconsin, en medio de enfrentamientos entre manifestantes pro justicia racial y simpatizantes de Trump. El fuego está ardiendo y tenemos un presidente que atiza las llamas en vez de sofocarlas. No debemos quemar, debemos construir. El presidente hace mucho que abdicó al liderazgo moral que tenía en este país. Él no puede detener la violencia porque la ha fomentado durante años, dijo Biden. Trump ha venido tratando de mostrar a Biden como un títere de la izquierda radical y de asociarlo con el caos y el desorden en el país. Biden, por su parte, trató de proyectar a Trump como un líder que no está a la altura de las responsabilidades presidenciales y que ha socavado la salud, economía y todos aspectos de la vida estadounidense y ha minado la seguridad nacional. Y mientras tanto, en la Academia Estadounidense de Pediatría indicó que el número de contagios y hospitalizaciones y muertes por coronavirus han aumentado a un ritmo más rápido en niños y adolescentes que entre el público en general. Los datos se recopilaron desde el 21 de mayo hasta el 20 de agosto e indicaron que aunque muchos estados del país agrupan a los bebés y adolescentes en la misma categoría, el aumento sigue siendo similar en todos los estados. El doctor Sean O'Leary, vicepresidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que la propagación sustancial dentro de las comunidades en muchas partes del país se corresponde con más infecciones entre los niños. También señaló que evidencia de que los menores se están infectando a una tasa más alta ahora que a principios del año, porque las hospitalizaciones y muertes entre los niños también habían aumentado. Aunque todavía se desconoce mucho sobre cómo el virus afecta a los jóvenes como a los adultos, los niños negros y latinos que contraen el virus tienen más probabilidades de ser hospitalizados. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial AIR, Estados Unidos. Conexión Mundial.
Aquí Panamá. Empresarios aspiran a que tiempos de reapertura sean acortados. Luego del anuncio realizado por el gobierno sobre un cronograma de apertura de las actividades de la economía que se extienden un mes y medio, la comunidad empresarial espera que este se pudiese ejecutar en menos tiempo y así enfocarse totalmente en la reactivación de empleos. Al menos así lo dio a conocer la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Agregan que no hace falta un cronograma tan espaciado, por esto los principales gremios del sector privado han propuesto acortar las fechas y enmarcar dicho cronograma en el mes de septiembre. El gremio destacó que actualmente hay actividades que no pueden seguir una semana más sin operar. Agregan que actualmente los indicadores del gobierno nacional estableció para estas aperturas, a saber el índice de contagio ORT, la letalidad del virus y la disponibilidad de camas en sala de unidad de cuidados intensivos. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR Panamá. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí Nueva York, AIR Sports. Khalid Iwan se impuso en la tercera etapa del Tour de Francia disputada ayer entre Niza y Sisteron previo a la primera llegada en alto que se corre a esta hora en un recorrido de 157 kilómetros con 3 premios de montaña de tercera categoría, uno de cuarta categoría y uno de primera, en la que el francés Julian Alaphilippe porta la camiseta amarilla de líder. Por fin, hubo humo blanco con respecto al regreso del fútbol colombiano. Los clubes vuelven desde hoy a los entrenamientos colectivos y la DIMAYOR anunció las fechas en las que se jugará la Superliga, el primer torneo en volver a la competencia. La Superliga enfrenta a los dos campeones cafeteros de la Liga 2019, Junior y América. Los partidos se jugarán el 8 y 11 de septiembre, primero en Barranquilla y luego en Cali. Además, la Liga General volverá el 19 de septiembre con el sistema de campeonato que ya fue aprobado y que retomará la competencia en el punto en que fue suspendido antes de la pandemia. La baraja de posibilidades al título del US Open, el segundo Grand Slam de la temporada que se juega este año tras las dificultades de la pandemia del COVID-19, se redujo a un gran favorito, Novak Djokovic. Las bajas de Rafa Nadal, quien no asistió por seguridad, y Roger Federer, ausente por lesión, dejan al serbio primero en esta carrera por el título norteamericano. Sin embargo, es una oportunidad de lujo para la nueva generación con jóvenes como el ruso Daniil Medvedev, actual número 5 de la clasificación ATP y finalista el año pasado del Grand Slam neoyorquino. Ese encuentro contra el español Rafael Nadal, pese a que terminó con derrota, le sirvió al ruso para demostrar que podría entrar al grupo de jóvenes que lidera una cruzada para comenzar un nuevo orden en el tenis mundial. Por su parte, Serena Williams, leyenda del tenis mundial femenino y de la historia del deporte, puede agigantar su nombre a sus 38 años. La estadounidense está a un trofeo grande de igualar el récord 24 de la australiana Margaret Court, que ganó esa cantidad de títulos entre 1960 y 1973. Hoy debuta contra su compatriota Christy Ann en un torneo que no tendrá a 6 de las mejores jugadoras del mundo. Ausentes estarán la número 1, Ashleigh Barty, la número 2, Simona Halep, la número 5, Elina Svitolina, la número 6, Bianca Andreescu, la número 7, Kiki Bertens y la número 8, Belinda Bencic. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí, Uruguay, se considera poco probable la firma del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea este semestre. El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo este pasado lunes una conversación con la canciller alemana Angela Merkel, en la que dialogaron sobre el futuro del acuerdo del libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y luego, en conferencia de prensa, el canciller uruguayo Francisco Bustillo manifestó que el acuerdo es posible, aunque es poco probable que se pueda firmar en este semestre. Hace minutos dijo: conversé con la canciller alemana Angela Merkel. El acuerdo avanza, aunque no con la velocidad esperada. Temas ambientales y de procedimiento
quedan para resolver. Convenimos en hacer un seguimiento con nuestros equipos y evaluar resultados, escribió la calle Pou en su cuenta de Twitter. Bustillo señaló que la preocupación de los presidentes es la situación actual que vive el mundo, además de hablar de los aspectos referidos al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Según la visión del canciller, en el mundo existe una fragmentación lejos de una gran integración, por lo que en busca de certezas se concretó la conversación. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Te recordamos también que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Informar al mundo es la misión de Conexión Mundial. El contacto se establece ahora con Bélgica. Aquí Bruselas, Stephanie Moniot, pediatra, habla sobre la entrada a clases. No se debe entrar en una psicosis completa e invita a reaccionar para la entrada al colegio este día, 1 de septiembre, después del confinamiento. Es importante apreciar la entrada al colegio, recibirlo positivamente. Después del inicio de la entrada al colegio, los pediatras están positivos. Ya no se trata de los campos de verano, se trata de la entrada de más de 1 millón de niños al colegio. A pesar de todo esto, estamos confiados, porque la situación actual resta muy favorable. Tenemos muy limitados los pacientes hospitalizados. A las clínicas de San Luc no tenemos pacientes de COVID en pediatría actualmente. Stephanie Moniot, cardióloga y pediatra, dice que se espera la aparición de nuevos pacientes y si estos casos sean positivos, pero no necesariamente enfermos. No serán de gran riesgo como se conoce con los adultos. El porte de máscaras debe seguir para niños a partir de los 12 años. Para Conexión Mundial, este fue el informe de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino, AIR Bruselas. Informativo Conexión Mundial. Aquí, República Dominicana. El miedo, incertidumbre, tristeza, impotencia, descontrol y ansiedad son algunos de los desequilibrios emocionales que han estado presentando una gran parte de los adultos mayores, fruto del confinamiento, exceso de información y aislamiento impuesto por la pandemia del COVID-19 que se vive actualmente en este país y el mundo. Esa crisis está teniendo un impacto negativo en la salud mental de los abuelos, por lo que la doctora Claudia Geraldino, neuropsicóloga, psicóloga clínica y técnico especialista familiar sistemática, pide que todas las familias observen a los adultos mayores a fin de detectar algunas alteraciones a nivel cognitivo, emocional y relacional. Entre esas señales de alerta, la especialista en neuropsicología cita el presentar un estado de ánimo cambiante, dificultad para relacionarse, ciclo del sueño alterado, falta de apetito, actividad física reducida o muy mala, además rendimiento laboral bajo. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Aquí, Argentina. En el último informe entregado por el Ministerio de Salud del país se confirmaron 9.309 casos, lo cual asciende a 417.735 personas en positivo, teniendo 294.000 personas recuperadas y fallecidas 8.660 en todo el territorio. Con una fuerte fotopolítica de carácter federal, el presidente Alberto Fernández brindó los detalles de la adhesión al canje de la deuda, al tiempo que aprovechó para lanzar oficialmente los ejes de la nueva agenda post-pandemia. Hoy despegamos un obstáculo que no nos permitía pensar en crecer, dijo el jefe de Estado sobre el endeudamiento externo, al tiempo que remarcó: estamos pudiendo pensar en otra Argentina.
En el ámbito económico, el Banco Central suspendió 15.000 cuentas por operaciones sospechosas con dólares. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Un nuevo encuentro mañana a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada para vos, para todo el equipo, un gran abrazo. Y recuerden que Ser Air es mundial. Y mundial es la tarea que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Por eso nos dedicamos a informar a todo el planeta. Nos despedimos hasta mañana. Estela, un abrazo grande y gracias por compartir día a día esta tarea informativa que tanta importancia tiene en los tiempos que corren. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR. Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.